del Monte 583, revistas en vivo grabadas y videos. Invitamos a Monte 583, 583, 583, 383. Invitamos a embarcarte 583 en los lives del Monte 583. Muy buenas tardes, estimados suscriptores y televidentes. Hoy tendremos en nuestra entrevista al doctor Luis Valentín Ferrada Walker, un gran profesor en Derecho Internacional y especializado en todo lo que es la Antártida. Veamos su currículum. Ex oficial del Ejército de Chile, licenciado en Ciencias Militares de la Escuela Militar Bernardo O'Higgins, el año 1993. Diplomado en Economía de Defensa de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile, el año 2007. Abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de los Andes, el año 2009 con distinción máxima. Doctor en Derecho de la Universidad de Chile, el año 2015. Becario postdoctoral en la Universidad Complutense de Madrid, España, el año 2019. Dentro de sus actividades académicas podemos indicar que fue profesor de Historia Militar e Historia del Ejército de Chile de la Escuela Militar Bernardo O'Higgins entre los años 1999 y 2000 y posteriormente entre el 2004 y 2011. También fue profesor asistente de Derecho Internacional e Historia del Derecho de la Universidad de San Sebastián entre los años 2011 y 2017. A la fecha, es profesor de Derecho Público de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos desde el año 2012. Es profesor asistente de Derecho Internacional Público de la Universidad de Chile desde el año 2014 a la fecha. Fue profesor visitante de la Universidad Autónoma de Madrid, España, el año 2017. A la fecha, es director del Departamento de Derecho Internacional de la Universidad de Chile desde el año 2022. También es investigador principal del Instituto Milenio Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos, entre paréntesis, base. Y fue investigador visitante de la Universidad Yale de los Estados Unidos. Muy buenas tardes, aquí estamos con el profesor don Luis Valentín Ferrada, quien nos vamos a entrevistar una vez más, accediendo a darnos su versión de algunas preguntas que hemos estado conversando en nuestros programas en vivo. Profesor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mucho gusto. Un gusto no tenerlo presente aquí y que nos atienda y nos reciba, aunque sea por este medio virtual. Inánimo al tiempo, sabiendo que usted estaba muy ocupado, pensando que el Tratado Antártico firmado en 1959, que a pesar de que cosa de buena salud enfrenta nuevos desafíos, realmente tiene fecha de término el 2048. Hay mucha gente que dice que sí y otros que dicen que no. Me gustaría que usted nos volviera a insistir en ese tema. Ya, no, el Tratado Antártico no tiene fecha de término, es indefinido, como todas las cosas en la vida. Esto no quiere decir que no se pueda acabar algún día, pero no tiene en sí mismo una fecha de término. Sin embargo, cuando se pactó el Tratado Antártico, el año 1959, que se concluyó en la conferencia de Washington, se acordó que 50 años después de que entrara en vigor, iba a poder llamarse a una conferencia de revisión. El tratado entró en vigor en el año 61, lo que quiere decir que esto se cumplió el año 91. Y la verdad que el año 91 nadie llamó a una conferencia de revisión, ni mucho menos. Ese año 91, por procesos paralelos, se acuerda el Protocolo de Protección del Medio Ambiente, protocolo al Tratado Antártico sobre protección del medio ambiente. Y es curioso porque la razón, el cómo se llega a esa negociación no tiene que ver necesariamente con el año 91, ni tiene que ver, sino que son otras cosas que fueron pasando en el intertanto y se llega a esto. Cuando se negocia el protocolo, que es parte importante, la parte más importante, de hecho la negociación se hizo aquí en Chile, en Viña del Mar, el año 1990, y se concluyó en Madrid el año 1991, en España. Se repitió una norma parecida a la que tenía el Tratado Antártico, solo que de 30 años se amplió 50, y se dijo, 50 años después de que este tratado haya entrado en vigor, podrá llamarse una conferencia de revisión. Y entonces,
ese es el año 2048, porque el tratado se acordó el año 91, pero entró en vigor el año 98, y de ahí viene entonces este año 2048 que cada tanto se escucha. Ya. Uno, puede ser que el año 48 pase lo mismo que el año 91, es decir, que nadie se acuerde, nadie llame a nada. Dos, puede ser que se llame una conferencia de revisión, pero esa conferencia de revisión, uno, tiene normas muy detalladas de cómo debe producirse, diremos. Hay algunos cambios que darían ahí, por ejemplo, hoy en día todo se acuerda por consenso, en esa conferencia de revisión todo se acordaría por una mayoría calificada, que es muy calificada y sería muy compleja de alcanzar, pero siempre es más fácil la mayoría que el consenso, porque el consenso me obliga a tener a todos, o que nadie se oponga, al menos. Entonces, obviamente se podrían producir algunos, pero, claro, pero puede ser que pase lo mismo que el año 91 y que nadie se acuerde. O, si acaso se cita esta conferencia, puede ser que la mentalidad mundial, la preocupación por el medio ambiente, la preocupación por el uso racional de la Antártica, etcétera, lleve a que incluso tengamos normas todavía más protectoras del medio ambiente que las que hoy día tenemos, ¿no? No necesariamente esto tiene que ser algo que sea negativo, pero eso es. Entonces, el Tratado Antártico no tiene fecha de término, el Protocolo de Protección del Medio Ambiente tampoco tiene fecha de término. Lo que eventualmente pudiera pasar, y no hay seguridad tampoco que eso vaya a ser, pero que eventualmente pudiera pasar el año 2048 es que se cita esta conferencia de revisión. O sea, en el fondo es una conferencia de revisión, no de término. No, para nada, para nada, para nada. Al contrario. Uh-huh. Es para mejorar lo que hay de alguna manera. Eso. Cuénteme nomás. No, sí. Yo sé que vamos a tocar una pregunta al siguiente sobre eso, pero una de las cosas que pudiera cambiar, y esto quizás sea relevante, por eso yo estoy tratando de poner, como se diría en términos futbolísticos, ¿no? La pelota en el suelo, digamos, pero en el sentido de no exacerbar más allá de lo necesario. Lo que es relevante, sin embargo, tener en cuenta es que una de las cosas que pudiera cambiar, y quizás eso es lo que motiva la atención que produce esta fecha, ¿cierto? Es que hasta el día de hoy está absolutamente prohibida la explotación de recursos minerales en la Antártica. Uno de los temas que pudieran revisarse el año 2048 es esta prohibición. Y entonces, claro, una Antártica con explotación de minerales versus una Antártica sin explotación de minerales es un escenario totalmente distinto desde el punto de vista económico, desde luego, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista geopolítico. Y entonces, obviamente, ese es un elemento que no podemos ignorar. Me parece agradecido. Una pregunta que es, ¿en qué nos afecta a nosotros no poseer ahora bases con familias permanentes en la Antártida, como era antiguamente la de la Fuerza Aérea? Yo creo que es una situación muy grave. Yo creo que es una situación que hay que reparar lo antes posible. Hay toda una discusión. Chile tuvo 3 niños que nacieron incluso en la Antártica. Actualmente yo estoy participando en un proyecto junto a actores de una actriz. De hecho, Daniela Aguilar es la que lidera este proyecto, que ella, hija de un médico que le tocó, su padre estuvo destinado 2 años en la Antártica, y por lo tanto ella se crió en Villa La Estrella, etcétera, precisamente para rescatar un poco lo que son esas memorias. Pero el punto es el siguiente, más allá de lo personal y lo emotivo. Existe una discusión, y yo estoy abierto a tener esa discusión. Existe una discusión, si acaso el tener familias ahí en la Antártica o el que nazcan niños en la Antártica, ¿mejora o no mejora los títulos soberanos de Chile? Y hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, yo soy de los que creo que sí, pero yo estoy dispuesto a entrar a esa discusión. El punto es otro. El punto es que Argentina, con quien tenemos una superposición de reclamaciones territoriales, sí tiene familias en la Antártica. Y mientras Argentina tenga familias en la Antártica, Chile no puede darse el gusto, si quisiéramos decirlo en estos términos, de no tenerlas. Porque de alguna manera eso quiere decir que cuando si algún día se llega a discutir nuevamente sobre derechos soberanos en la Antártica, Argentina va a tener una carta más que Chile no va a tener para jugar. Entonces, esa sola consideración comparativa, repito, más allá que pudiéramos discutir desde el punto de vista jurídico, social, histórico, qué tanto pesa o no pesa.
Yo creo que pesa mucho. Pero más allá de esa discusión de cuánto pesa en particular el tener o no tener familias en la Antártica, mientras Argentina tenga familias en la Antártica, Chile no puede no tener familias en la Antártica. ¿Qué beneficio le ve usted a que nuestro país tenga ahora una nave polar como el Oscar Biel para todas las expediciones científicas que se hacen? No, yo creo que es esencial, yo creo que es esencial. Un país que quiere ser importante en temas antárticos, pues bien, lo mínimo que tiene que tener son los medios, las capacidades para desplazarse por todo el área marítima, en este caso, de nuestro territorio antártico. Entonces, hasta ahora, por supuesto, los buques de la Armada, ustedes bien lo saben, han seguido yendo todos los años, a pesar de que ya pasamos casi 10 años, yo creo, sin tener un rompehielo. Han seguido yendo y se hace el abastecimiento y se hace la ciencia que hay que hacer y se hace el apoyo a las bases, pero claro, con una serie de restricciones, porque los buques que estábamos enviando no tienen o no tenían la capacidad. Hoy en día contamos no solo con un rompehielos, sino que además con un remolcador de alta mar con capacidad de rompehielos, no un rompehielos propiamente tal, pero sí tiene un casco especial. Y entonces esto va a permitir, de alguna manera, apoyado por otros buques, ciertamente que tiene la Armada de Chile destinadas a las operaciones de Antártica. Esto va a permitir que Chile tenga una presencia real, efectiva, en sus zonas jurisdiccionales, no solo en el mar de Bellingshausen, que lo conocemos relativamente bien, sino que hay que aumentar lo que estamos haciendo en el mar de Weddell, que se hace, ¿no? No que sea la ciencia, el INACH de hecho tiene algunos proyectos también en la vertiente oriental de la península antártica, pero ahora con las capacidades del rompehielos eso vamos a poder aumentarlo muchísimo. Y también vamos a poder bajar mucho más a la profundidad en el mar de Bellingshausen. Y nos va a permitir eventualmente explorar hacia otras áreas, más allá del territorio chileno antártico incluso, hacia todo lo que tiene que ver ciertamente hacia el este, pero también hacia la Antártica, perdón, hacia el este es hacia la Antártica Oriental, pero también hacia el oeste, diremos, frente a toda la costa del Pacífico. Y yo creo que dándole un buen uso racional, Chile tiene los medios que tiene, tampoco podemos seguramente pensar en unos gastos y unas inversiones que no tenemos como soportar como país. Pero sin duda alguna esto nos va a permitir hacer muchísimo más de lo que estamos haciendo y tener una presencia. Va a haber que probar cuáles son las capacidades efectivas del rompehielo una vez que esté ciertamente navegando en aguas antárticas. Pero yo me imagino que esto ya más que gracias a la desgracia del cambio climático, el hielo marino que se está formando cada vez más delgado o se forma en épocas más tardías, etc. Entonces, un menor hielo y una mayor capacidad de rompehielo se suma en el sentido de permitirle a Chile hacer mucho más de lo que actualmente está haciendo. Eso, gracias. ¿Cuál es tu posición general sobre la actitud que debería tener Chile asumir respecto a la Antártica con las relaciones con Argentina? Yo creo que con Argentina tenemos una relación de cooperación-competencia que es inevitable, por así decirlo. En primer lugar, de cooperación. En primer, somos unas naciones hermanas. La memoria de O'Higgins y San Martín está ahí todavía muy profundo en nuestros corazones. Somos dos países que estamos obligados por la geografía y por la historia a ser buenos vecinos. Pero claro, eso no siempre es fácil y ciertamente en muchas áreas competimos y de alguna manera la existencia de estos territorios superpuestos en la Antártica tiene un elemento de competencia. Pero aún así hay muchas cosas que cooperamos. Entonces, la patrulla naval combinada es una gran operación. La Paracach, la patrulla que son de los ambos ejércitos. La patrulla de exploración antártica, todo lo que tiene que ver con el control de áreas de búsqueda y rescate, tanto a nivel aéreo como a nivel marítimo, la iniciativa que existe actualmente sobre declaración de un área marina protegida en el sector de la península antártica, etc. Entonces, hay una serie de cosas que hacemos bien y hay otras en las que competimos un poco más. Yo creo que al respecto aquí hay dos cosas. Uno, yo no digo que las relaciones con Argentina vayan a ser necesariamente fáciles. Lo que pasa es que los chilenos son muy complicados. Entonces, tener relaciones con nosotros no siempre es sencillo. No siempre es sencillo. Las relaciones entre
entre países que tienen competencias no siempre son fáciles, y eso es un hecho. Pero bueno, tenemos ejemplos de países como Alemania y Francia que se han batido en 2 guerras mundiales, diremos, y que hoy en día son los grandes socios que impulsan la Unión Europea. Por supuesto que con Argentina, más allá de las competencias naturales que tengamos, debemos estar en condiciones de, pues bien, avanzar en actuar de manera concordada lo más que sea posible y hacer todo lo mejor que podamos en ese sentido. Pero luego hay un segundo elemento, quizás tanto o más importante que el anterior, o de alguna manera que impulsa a actuar en el sentido que decía recién. Y es que cuando uno piensa en los desafíos antárticos del siglo XXI, y uno piensa qué otros países, qué otros poderes están actuando en esta competencia, pues bien, lo que pasa es que esta es una pelea de los grandes muy grandes, que están los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, están las 10 economías más grandes del mundo, están todos los países con mayor población del mundo, están todas las potencias regionales y globales, etc. Esas son verdaderamente quienes están, si se quiere decir en estos términos, amenazando los derechos territoriales de Chile y, por cierto, también los de Argentina. Entonces, frente a esa realidad, pues bien, yo creo que no nos queda mucho más que hacer espalda con Argentina y ver de qué manera, esto es un término que no es nuevo, cuando se hablaba de la Antártica Sudamericana, en los años 50 era un concepto. De alguna manera tenemos que ver, y insisto, esto no es fácil, esto es muy complicado, desde el punto de vista político, diplomático, de las coordinaciones, de las capacidades, etc. Esto es muy, muy complicado. Pero dentro de esta complicación, yo no sé si tenemos mucha más alternativa que actuar de manera coordinada para defender los intereses que tenemos conjuntos. Aquí hay una que me preguntó don Fernando. Dice, ¿cómo toma la decisión de retirarse del ejército y estudiar Derecho? Cambiamos violentamente de término. Sí, no, ahí pasamos a la parte más profesional. No, bueno, la vida de todas las personas es muy compleja, desde luego. Y tiene, compleja en el sentido que tiene muchos elementos. Mi paso por el ejército es una de las etapas más hermosas de mi vida y le guardo un cariño enorme. Y nada, yo creo que cuando uno jura la bandera, jura de verdad y jura para toda la vida. Y es que ande con corbata o no ande con corbata, no cambia en eso nada. Mis compañeros de curso son actualmente generales, la generación más jóvenes. De los generales que se han tenido el año pasado, nos tenemos gran amistad, nos vemos regularmente, con algunos de ellos soy con todos soy amigo, pero con algunos soy especialmente amigo. Hicimos parte de nuestra carrera juntos, yo serví 11 años en el ejército en total. Y le tengo el mayor de los cariños, pero siempre me pareció, o tuve la inquietud, de avanzar de alguna manera en lo que he tenido la suerte. Dios ha sido muy generoso conmigo porque me ha permitido tener un desarrollo también en la vida civil, que era en el sentido que yo quería. Actualmente soy profesor de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, soy el director del departamento en estos momentos, dirijo aquí un programa de estudio antártico, soy investigador en el Instituto Milenio Base, estoy 100% dedicado a la academia, pero de alguna manera toda mi experiencia militar, si bien estuve en la parte más operativa, trabajé muchos años en las Fuerzas Especiales, etc., me ha permitido darme una visión de Chile que me parece que es muy valiosa para lo que hoy en día estoy haciendo. Así que me parece que un tránsito que a mí me ha resultado bastante natural, pero en el cual yo agradezco muchísimo lo que fue mi experiencia militar para lo que hago hoy día. Me parece que de alguna manera me permitió una muy buena visión de los intereses nacionales. Eso, muy agradecido de mis años verde oliva. Oiga, aquí con el tiempo, la última pregunta. ¿Qué pasa si uno o más países que forman parte del Tratado Antártico deciden salirse y dedicarse a explotar el petróleo en el mar de Wendell? Sí, yo creo que eso, por supuesto, eso es un desafío. Conforme el derecho internacional, los países se obligan solo a aquellos que están dispuestos a obligarse, y por lo tanto, si un país eventualmente se retira el Tratado Antártico, ese país lo que podrá querer argumentar es que él ya no está obligado por estas normas. La norma de
de prohibición de explotación de minerales no está en el tratado, sino que está en el protocolo de protección del medio ambiente, pero si se sale de este sistema normativo, pues bien. ¿Qué es lo que ocurre, sin embargo, en contra de la voluntad que pudiera tener ese país en ese sentido? En el derecho internacional existen distintas formas de que los países se obliguen a determinadas conductas. Es lo que se llama en términos generales las fuentes del derecho internacional. Y de alguna manera, me parece a mí que la fuente más importante no son los tratados. Los tratados es la más común, es la más fácil, es la que está ahí y es más fácil de operar con ella. Por eso se le da tanta importancia. Pero dentro de las fuentes del derecho internacional, es decir, de los modos como los estados se obligan a desarrollar determinadas conductas, sin duda alguna, la más importante de todos es la costumbre internacional. Y el solo hecho de que los países hayan actuado, al menos desde el año 61 a la fecha, y con especial importancia, desde la discusión sobre la explotación de minerales parte de los años 70, si bien se consagra finalmente normativamente en el protocolo de protección del medio ambiente del año 91, está una discusión que ya viene de los años 70. Entonces, el hecho que al menos desde los años 70, si ya han pasado 50 años, los estados se hayan comportado de tal manera de considerar que no es lícita la explotación de minerales, ha creado, me parece a mí, que sin grandes lugares, por supuesto esto es algo que se podría discutir, pero yo creo que sin gran lugar a perder la discusión, se ha creado una norma de costumbre internacional que prohíbe la explotación de minerales. De tal manera que si un país se saliera de las normas convencionales, se saliera de los tratados que le prohíben hacer esto, de todas maneras seguiría obligado por esa norma de costumbre internacional. Y por lo tanto, a través de exigirle que cumpla aquello, me parece que se le podría exigir de todas maneras que no explote esos recursos. Ahora, bien sabemos, el mundo de este siglo XXI nos depara una serie de desafíos. Hay algo que generalmente no se tiene en cuenta, pero que yo creo que es el gran factor, y es el crecimiento demográfico. Hoy en día somos del orden de los 8.500 millones de habitantes, supuestamente vamos a llegar a los 9.000 hacia mediados de siglo, a los 11.000 hacia fines de siglo. ¿Cómo le vamos a dar a esas personas los medios necesarios para tener los niveles de vida que hoy en día consideramos dignos? En ese contexto, ¿va a ser posible no explotar los recursos que hay en la Antártica? Yo creo que hay una serie de cosas que no sabemos todavía y que hay que ir pensando y discutiendo, desde luego. Pero al menos desde el punto de vista estrictamente normativo, me parece a mí que sería posible forzar o por lo menos argumentar de que no puede un país explotar los recursos minerales, aun cuando se haya retirado de los instrumentos del sistema del Tratado Antártico. Yo le quedo agradecido, profesor. Sé que está contra el tiempo usted. ¿Qué más que puedo decirle? Reiterarle las palabras de nuestro jefe de la Cámara de Infantería Marina, Juan Carlos Silva, de invitarlo a que nos visite y nos dé una exposición sobre la Antártida. Yo, como me comprometí antes con usted, vamos a programarlo para noviembre. Fabuloso. Agradecido. Fabuloso. El 6 de noviembre se celebra el Día de la Antártica Chilena, así que busquemos una fecha por ahí. Es una muy... esos días vamos a estar con muchas cosas. De hecho, nosotros tenemos aquí en la facultad, que ni siquiera lo organizamos nosotros como Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, las jornadas chilenas de Derecho Antártico, pero este año lo vamos a hacer en sociedad con la Armada y en particular con la Academia de Guerra Naval. Así que las jornadas las vamos a desarrollar en Viña del Mar, en la Academia de Guerra Naval. Qué bueno. Así que no, estamos haciendo, pero busquemos ahí una semana antes, una semana después, diremos. Sí. Y encantado los visito, me encantaría. Un gran honor. Me quedo muy agradecido, profesor. Que Eso. esté muy bien, muchísimas gracias. Que esté muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.